Hola, buenas tardes. Soy Manuel Salcido y estoy transmitiendo precisamente para mis dos amigos y socios. Estamos creando la página de internet chihuahuasalvaje.com. Memo Gutiérrez en la producción y Alberto Lara, que es mi compañero narrador. Regularmente hemos estado platicando sobre la pachería, sobre lo que ha sucedido en Chihuahua, pero nos concentramos principalmente en los tres grandes líderes que caminaron aquí en las sierras de Chihuahua. Hablamos de Victorio, del Indio Hu y del gran jefe Jerónimo. Pero regularmente yo me voy a concentrar a hablar sobre lo que sucedió en la historia del Indio Hu. Hay que recordar que el área de influencia del Indio Hu fue Casagrandes. Ahorita estamos transmitiendo aquí de Chihuahua, pero Casagrandes está aproximadamente a 3 horas y media de aquí de Chihuahua. Antes de llegar a Casagrandes hay una población que se llama Galeana. Bueno, me voy a concentrar en lo que sucedió precisamente ahí en el área de influencia de Galeana. Hablamos de Juan Mata Ortiz, el Gordo. Ese personaje que fue tatemado, que fue quemado por el Indio Hu. Les voy a platicar por qué. Primero hay que recordar que el siglo XIX trajo mucha inestabilidad política, violencia y sobre todo esas guerras internas que se daban en el estado de Chihuahua, y no solo en el estado de Chihuahua, también en México. Pero Juan Mata Ortiz, siendo oriundo de Galeana, él se distinguió porque era una persona disciplinada, era un cazarrecompensas. Él mataba indios y les cortaba la cabellera. Ese era su trabajo realmente. A raíz de eso, pues él fue creciendo y ya tenía su ganado. Su rancho lo tenía ahí en Galeana, precisamente en una comunidad que se llama San Joaquín. Y el hecho de dedicarse a cazar apaches y cortarle la cabellera es porque era una profesión. Se fue especializando, porque esta persona conocía perfectamente la zona o el área en donde los apaches se escondían después de atracar, después de robar ganado. Sabía a dónde llegaban, sabía sus rutas de escape, sabía en dónde estaban los aguajes, y eso le permitió a él conocer precisamente por dónde iban caminando y cómo atraparlos, de tal forma que él formó un grupo de amigos rifleros, porque así era como se les denominaba a los que los acompañaban, y les llamaban también campañadores. ¿Qué era un campañador? ¿Qué era un riflero? El campañador es aquel que cuando había que ir a buscar a los apaches, preparaban sus animales y su bastimento. Les preparaban comida para durar una semana, aunque acompañando a Joaquín Terrazas, a Tata Che o a Juan Mata Ortiz, pues no se trataba de andar una semana, sino que andaban de cerro en cerro y de camino en camino, y duraban meses, esos campañadores, o sea que se iban de campaña. De tal forma que esto sucedía en todo el estado. Pero ¿qué sucede en el siglo XVIII? Estamos hablando en el siglo XIX, perdón, que es precisamente en los 1800. A mediados del 1800 se toman determinaciones en el gobierno del estado para restringirles o quitarles los apoyos que había por parte de las autoridades para mantener una paz, a través de otorgarles a las tribus que firmaban la paz o que entraban en paz para que no atacaran los ranchos y las haciendas en México, y les daba pues alimentos, les daba armas, no en buenas condiciones, pero también les daban bebidas, de tal forma que tenían a las colonias o a las tribus, las tenían en paz. ¿Qué sucedía? Esa paz era relativamente explosiva, puesto que al momento que en 1830 se les cortan el chorrito y les quitan esos apoyos que había para las tribus, se levantaron en armas, y ahí se distinguen dos tipos
porque así se le llamaban, de indios, el indio de paz y el indio de guerra. El indio de paz es aquel que estaba asentado en las afueras de las haciendas, principalmente de los presidios y de las colonias, pero también había asentados afuera de las haciendas. Y al momento de que sucede esto, esas personas o esas tribus que estaban asentadas afuera de los presidios eran denominados los indios de paz. ¿Cuáles eran los indios de guerra? Bueno, la misma palabra lo va diciendo. Los guerreros, los que se levantaron en armas y son los que venían a atacar o incursionaban en el estado de Chihuahua, en el estado de Sonora, principalmente. ¿Qué sucedió? Que mientras esto sucedía en México, también sucedía en Estados Unidos. Aunque esta restricción en 1830 es antes de la guerra del 47, en donde Estados Unidos se enfrenta a México. O sea, le faltaban todavía 15, 17 años para que se diera ese enfrentamiento, de tal forma que los apaches andaban libremente, puesto que no había una frontera. Sin embargo, las fronteras se iban determinando ya con anterioridad en el siglo XVIII. Ya desde la época de los 1700, los españoles, ya la colonia, había establecido presidios a lo largo desde el Pacífico hasta el Atlántico, de tal forma que había presidios instalados con suficiente personal, un encargado y soldados mismos que debían de tener su animal en buenas condiciones, sus armas, por si se ofrecía, había algún ataque de los indios bárbaros, que así eran denominados en general. Salían a combatirlos y mantenían un cierto control. Hablando de los presidios que había aquí en Chihuahua, voy a mencionar las poblaciones que hay, por ejemplo, Manuel Benavides, Ojinaga, Coyame, Buenaventura, Galeana, Janos, en lo que es el estado de Chihuahua. Sin embargo, pues Janos mantiene su nombre, en Galeana igual, pero en Manuel Benavides está San Carlos. Ahí los que ofrecían resistencia o incursionaban por ahí eran los comanches y eran los apaches. Hay que recordar que unas fracciones de los apaches se juntaron con los comanches para a instancias de los norteamericanos, de los estadounidenses en ese tiempo, para controlar esos ataques o controlar a esas tribus y mantenerlas con cierta paz relativa. Pero bueno, regresamos. Hay que recordar que también en la época de los presidios, estamos hablando de los 1700, hay que recordar que cuando llegan los españoles y van conquistando, también aquí en Chihuahua, bueno, estaban los tarahumaras, los tobosos, comanches, apaches, julimes, chinipas, guasapares, había muchas tribus, los conchos. Como Chihuahua era el septentrión, Durango, Sonora, Coahuila, pero cuando México empieza a avanzar el septentrión era Zacatecas, y del área de influencia de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Durango, a esa zona los indios identificados como indios salvajes o como los indios del septentrión eran los chichimecas. Posteriormente se va separando ese término y se van identificando perfectamente bien las tribus a través de los conquistadores y de los frailes que venían abriendo camino, de tal forma que se le fueron poniendo esos nombres, pero los fueron identificando cada uno en su lugar. Los chinipas, pues lo que para nosotros ahora es el municipio de Chinipas, los guasaparis, en donde está en lo que es Temoris y Guasapares, y así vamos recorriendo, ¿no? Con los tobosos, con los conchos, etcétera. Sin embargo, eso no fue todo. ¿Cuáles eran las tribus más aguerridas? Una de las más aguerridas, aparte de los apaches, eran los comanches. Sin embargo, los comanches andaban en partidas de 400 individuos, 500 individuos. Pero los apaches andaban en partidas de 100, lo más que se contaban 100 o 120. Entonces, se daba la rivalidad, aunque el área de influencia de los comanches era del norte de Texas hacia la parte noreste de lo que es Tamaulipas, Coahuila, y bajaban por ahí.
y el área de influencia de los apaches era lo que es la parte norte de Chihuahua. Había una sección ahí entre la que se distinguieron los apaches lipanes y la diferencia en cuanto a territorio con los apaches mezcaleros, pero los mezcaleros se juntaban más en el área de influencia de los comanches, de tal forma que el presidio de San Carlos, lo que es ahora Manuel Benavides, al lado derecho, viendo de una dirección de sur a norte, de Ojinaga, estamos hablando de 40 a 50 kilómetros hacia la derecha, está ese municipio, y ahí todavía están las ruinas del presidio de San Carlos. Hay que recordar que los presidios estaban construidos con un diseño ya prefabricado, de tal forma que eran unos rectángulos, pero en donde estaban los torreones hacían una especie de terminación de flecha, no, de inicio de flecha. Esto era para proteger todos los lados de los presidios. Eso de estar hablando se te va secando la boca, pero bueno, aquí hay que recordar que en ese andar o en ese caminar, precisamente el mantener esos presidios provocaba que se fueran creando o que se fueran fortaleciendo las colonias, villas, y posteriormente creándose las ciudades. Mucha gente cree que hablar de los apaches, puesto que en todo el estado hay descendencia de apaches, creían que aquí se mantenían y que aquí estaban. No, esa es una falsa creencia. Los apaches venían una o dos o tres veces por año. O sea, su área de influencia, una vez que se establecieron las reservaciones o la frontera entre México y Estados Unidos, entonces ellos salían de las reservaciones de lo que es en Arizona, en Mezcalero, o sea, en Nuevo México, con los mezcaleros en Arizona, con One Mountain, con San Carlos, salían de ahí las partidas a escondidas, ¿sí? Porque voy a explicarles lo que es una reservación. Una reservación es la parte más inhóspita que les entregaron los norteamericanos a los apaches, y ya no voy a hablar de los apaches, voy a hablar de todas las tribus que provocaron que desde la época de Jackson, cuando la fiebre del oro, provocan que del este vayan recorriendo o vayan sacando a todas las tribus de nativos para permitir que llegaran los anglosajones, los alemanes, los irlandeses, todos aquellos que llegaron de Europa a colonizar o a avanzar o a poblar lo que es ahora el territorio de Estados Unidos. Llegan al este y empiezan a recorrer y empiezan a invadir las autoridades o los mismos abusones, tramperos, cazadores, cazarrecompensas, fueron empujando a todos, a los Cheyenne, a los Shawnees, a los Blackfoot, a los Arapaho, a todos los van empujando hacia el oeste. Pero los que van negociando la paz los van confinando en las áreas más inhóspitas. Si ahorita, bueno, pues ahorita ya estamos hablando de más de 200 años, pero por ejemplo Mezcalero era la zona más inhóspita, y eso lo platiqué yo en su momento con Freddy Chino, mi amigo, que en paz descanse, en donde tú llegas y eran puras montañas en tiempo de calor. Ahí está haciendo frío, lugares que los anglosajones no querían, entonces los dieron, en donde no se podía ni sembrar, no se podía pescar, aunque había riachuelos, agua y había bosque, pero había fieras salvajes ahí, osos, pumas, guajolotes, venados, elk. Entonces los apaches lo que hicieron es que fueron transformando toda esa zona en una zona habitacional, de tal forma que en su momento, hace ya más de 80 años, que Wendell Chino les consiguió la concesión de los salones de juego, de los casinos, y ahora pues tienen un modo de vivir muy bueno, ¿verdad? Muy diferente a otras tribus, pero cada zona, cada lugar tenía su problemática muy en especial.
Esa es más o menos la historia de los mezcaleros. Los mezcaleros están ahí y cuando llega uno de los líderes, los convence. Y como son áreas, no sé cuántas, 200,000 hectáreas de bosque, pues era imposible que los estadounidenses, aunque tuviera ahí agentes indios o tuviera vigilantes, era imposible que cubrieran todo el territorio. Entonces los apaches con la habilidad que tenían sacaban familias completas porque el liderazgo que tenían era real, no como ahora que son liderazgos efímeros. O sea, ellos lo seguían y si era como hemos visto, la historia nos lo ha marcado, era ir a morir, pues ellos siguen a su líder. Ese fue el caso del indio Hu, de Jerónimo, de Alzate, de Magosh, de los Lipanes, y así podemos mencionar a muchos, pero les digo, nuestra área de influencia de la gente, de los líderes que más conocemos y que reconocemos aquí en Chihuahua son Hu, Jerónimo, Victorio, Mangas Coloradas, Cochís, Cuchillo Negro, Rafaelillo, de acá de Oaxaquilla, de Jiménez. Entonces, hay muchos líderes que, así como les digo, cree la gente de Chihuahua, cree la gente, o al menos los que empiezan a investigar, se dan cuenta que no estaban aquí, vivían algunos en tránsito. Vamos a hablar de Victorio. Victorio tenía lugares a los que llegaba, como en el caso de Tres Castillos. Ahí vas ahorita y ahí hay trincheras y ahí se juntan cuando llueve, ahí se juntan las lagunas. O sea, llegaban porque ahí había comida y había venado, había puma, había jabalí. Entonces había que comer. Entonces llegaban un tiempo y luego seguían caminando, se iban al Carrizal, iban recorriendo, había ya rutas establecidas, pero no era que anduvieran todo el tiempo haciendo recorridos, no, eran rutas que usaban para depredar, puesto que su casa, habitación, quedaron ya finalmente de aquel lado de la frontera establecida en 1848. Y no crean que con motivo de la guerra del 47, del 46 al 48, luego se establecieron las fronteras. No, establecer las fronteras duraron 2 años. Se nombró una comisión por parte de Estados Unidos, una comisión por parte de México, y fueron delimitando cada uno de los puntos que iban a hacer. Iban midiendo y luego iban sembrando mojoneras, de tal forma que esas era la delimitación de la frontera. Entonces, cuando los apaches se inconformaban con las autoridades de sus reservaciones, los líderes lo que hacían era, ¿saben qué? Vámonos, y se iban, y aquellos ni cuenta se dan cuenta a la semana o a los 15 días, cuando iban a hacer un recorrido de revisión o pedían la presencia de alguno de ellos, se dan cuenta que ya se habían ido. También entre ellos había muchas diferencias, por eso se dan los encontronazos y por eso surgen los scouts, los apaches scouts, que eran contratados por el gobierno y que eran gente que no estaba muy de acuerdo con los líderes. Pero el líder traía a su gente. Victorio venía con niños, mujeres, ancianos, hasta con los perros cargaban. Entonces su caminar era muy lento. De tal forma que en el caso del indio Hu, lo que hizo es, su lugar de influencia era las montañas azules, o sea, lo que es la Sierra Madre Occidental, lo que es la Sierra Tarahumara, pero a la altura de Janos, de Casagrandes, y que hace frontera con Sonora. Ahí tenía sus escondites, no lo encontraban, no lo localizaban. Jerónimo muchas veces yo digo, así lo interpreto, se iba de vacaciones. ¿En dónde andaba? Andaba con Hu, que muchas veces le sirvió de intérprete, puesto que Hu hablaba de una manera, hablaba como tartamudo. Entonces, cuando se da el evento, vamos a regresar a 1830, cuando se da el evento de que les restringen los alimentos y el bastimento para que estén sobreviviendo afuera de los presidios y de las haciendas a las tribus. Ahí es en donde se identifican los dos tipos de desarrollo o tipos de vida.
¿Qué hace el apache? Lo que busca es la comida. Entonces entra, invade ranchos, haciendas, pequeñas ciudades o anda en las goteras de las ciudades y las ataca. Vinieron aquí a Chihuahua, Chihuahua ya con 50,000 habitantes, con 100,000 habitantes, y llegaban y atacaban. Entraban a lo que aquí es el Cerro de la Cruz, entraban a lo que es, bueno, no el Cerro de la Cruz, el centro, el centro histórico, lo que es el centro era aquí Colonia Santa Rosa, Colonia Obrera, lo que es el mero centro. Hacia el norte no era más que, no estaba más que delimitado hasta el río Chubíscar, pero cualquier población, cualquier caserío que estaba fuera de los límites de lo que corresponde a la ciudad era atacada por los apaches, pero no se mantenían atacándolo constantemente, pero ese era su modus vivendi, era el depredar, era el reclamar lo de ellos. Dice, esto es mío y me lo llevo. Entonces, otra de las cosas cuando empieza todo esto es que es muy difícil estar criando a los niños, tener hijos, y lo que hacen es que se roban mujeres y se roban niños. Entonces los niños después de algún tiempo de estar viviendo con ellos se asimilan y ya los niños son prácticamente niños apaches. Yo le diría como la diferencia que hay ahora, ¿no? Es un apache mestizo, a diferencia de ahora que somos mestizo apache. O sea, los descendientes de apache, ya en Chihuahua, olvídense. Hay descendencia, pero mestiza, cruzado con apache, y ya en porcentajes mínimos. Si en las mismas reservaciones ya encontrar apaches puros están disminuyendo mucho, por eso está perdiendo también el lenguaje y por eso está perdiendo las tradiciones. Entonces, si eso sucede en las reservaciones en Estados Unidos, pues aquí en Chihuahua o en México es exactamente lo mismo. Los apaches de Estados Unidos identifican perfectamente quiénes, entre ellos se nombran NDE, pero a los descendientes de apaches, en este caso en Chihuahua, les dicen NDA, ¿sí? Pero eso lo dicen ellos. Aquí los descendientes de apache somos los mestizos apaches o apache mestizo, como lo identifican ellos. Entre ellos son pero nunca lo mencionan. Para ellos el término que se les puso por parte de los españoles desde la época de desde el siglo XVII son apaches, apachú, del término zuni, que los españoles escuchaban que le decían, ahí viene un apachú, un enemigo, y ellos lo derivaron en apache y así se les quedó, aunque internamente son indígenas. Bueno, al momento de tener tantas incursiones, robarse mujeres y regresarlas y tener esa cruza, ese mestizaje que se dio, ahí surge ese término de mestizo apache. Eso es algo sumamente importante, pero bueno, vamos a regresar a que se agrava mucho la situación de las depredaciones aquí en Chihuahua, y de tal forma que después del 1830, por ahí en el 39, surge un decreto malvado, ruin, en el que le ponen precio a las cabelleras, en donde están autorizando a cualquier persona a que si ve un apache lo mate, le corte la cabellera y va a tener un precio. Ese es un decreto denigrante para el pueblo de Chihuahua. Es un decreto que aprobó el Congreso del Estado. Y déjenme decirle que está todavía en vigencia. Nunca fue derogado ese decreto. Así que imagínense, fue una matazón constante en cuanto veían apaches, tribus, niños, niñas, ancianos, todo lo que estuviera relacionado con los apaches era prácticamente exterminado. Entonces, de aquí es en donde precisamente surge o se da por llamar las guerras indias o las guerras apaches. Bien, estando vigentes las contratas de sangre, en donde tienen un precio
las caballeras, claro que Joaquín Terrazas, claro que el Gordo Mata Ortiz, claro que Tataché y claro que los rifleros se anotan para andar buscando apaches. Y claro que así como había apaches muy bragados, también por el lado mexicano y por el lado americano había gente. Por el lado americano, pues puedo mencionar a Santiago Kirker, a Joel Glanton, asesinos de primera clase, Johnson. Después voy a hablar del cazarrecompensas de Santiago Kirker, y después voy a hablar de Glanton, y también voy a hablar de Johnson, esas masacres en las que participaron. Pero ¿cuál era el interés? Tú con 10 cabelleras que consiguieras, podías comprar una casa. Super negocio. Con una cabellera podías comprar una mula, un caballo, que es como ahora en la actualidad traer carro, o digamos traer una motocicleta. Así que juntas 3, 4 cabelleras y puedes comprar un carro. En aquellos tiempos eran carros de mulas, pues preferían traer una mula, un caballo, o empezar a comprar reses. ¿Qué es lo que empezaron a hacer todos estos asesinos, verdad? Porque realmente eso eran. Pero asesinos, quiero aclarar, autorizados por el gobierno. Ante esta ola de matanzas y de muertes, claro que también las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses ya empiezan a través de esa frontera ya establecida, empiezan a tratar de buscar las negociaciones para que se rindan. Los estadounidenses para confinarlos en reservaciones, pero los mexicanos lo único que hacían es que pactaban algún acuerdo de paz, y lo que hacían es que los engañaban, y es en donde se daban las masacres. Y como no perdonaban ni niños ni mujeres, por eso la venganza de los apaches en contra de los blancos o de los mestizos era también muy ruda, era muy cruel. También mataban mujeres y mataban niños y eran unos asesinos. Pero hay que tomar en cuenta que el territorio, la tierra era de ellos. O sea, eran los pueblos originarios, lo cual nunca se les respetó ni por aquellos ni por estos. Entonces, no es una justificación, es un elemento importante que se tiene que mencionar, porque pues esa fue la realidad. Va avanzando el tiempo y van surgiendo en cada gobierno, van buscando las estrategias hasta que llega a mediados del siglo XIX, llega a la gobernatura Luis Terrazas. Don Luis Terrazas se distinguió porque pues, realmente él provocó el desarrollo, un gran desarrollo de México, de Chihuahua, con la familia extensa que tenía, principalmente mujeres. Aprovechó los nexos familiares para ampliar su área de acción en cuanto a los negocios. O sea, era un genio de las finanzas, era un genio de las relaciones. Llegando al gobierno, unas de sus hijas se casaron con algunos empresarios de los más fuertes, y él aprovechó todas las oportunidades para hacer dinero. Estando él de gobernador, le pide a Joaquín Terrazas que se lleve a cabo una intensa búsqueda y exterminio de la apachería. Hay que recordar que él llega en 1860 a la gobernatura, después de haber tenido algunos cargos, pero llega por primera vez a la gobernatura. Y las contratas de sangre fueron aprobadas en 1839. Claro que él nada más dijo, bueno, pues esto está vigente y vamos a darle para adelante. En 1884 entra el ferrocarril aquí en Chihuahua, provocado por los nexos que tenía Luis Terrazas con los norteamericanos y con ingleses también. Pero lo principal era que están impidiendo el desarrollo. ¿Quién creen ustedes? La apachería. Los apaches estaban depredando, estaban entrando más al territorio y estaban provocando y desolando toda la zona de influencia del norte, del norte o del septentrión del país, que es Chihuahua y Sonora. Entonces él le pidió a Joaquín Terrazas que se aplicara en eso. Lógicamente, Joaquín Terrazas, como siendo tan obediente, él participó precisamente en el evento de Tres Castillos, en donde localizan a Victorio el 14 de octubre de 1880 y se acaba la batalla el día 15 de octubre. Juan Mata Ortiz tiene
una participación extraordinaria, puesto que se encarga del segundo batallón que participa ahí en Tres Castillos, en donde es de los que son considerados por su capacidad y por su conocimiento, como es considerado como el segundo de Joaquín Terrazas. Esto sucede precisamente en Tres Castillos en 1880, pero en 1882, a principios de ese año, después de 2 años de que tanto Jerónimo como Hu han depredado en gran parte de la zona norte de Chihuahua, finalmente Hu busca la paz y busca a Joaquín Terrazas en Casagrandes, ahí en las orillas del río Casagrandes. Tiene una conferencia van a tener una conferencia con Joaquín Terrazas y con Mato Ortiz. No asiste Joaquín Terrazas. ¿Por qué? Porque tenía instrucciones de Luis Terrazas para exterminar a los apaches. Joaquín Terrazas no asiste, pero lo que sí hace es que engaña a Hu, y lo que hace es que prepara una emboscada ahí en el río Casagrandes. Hace 120 años pues está boscoso, de tal forma que no sabía Joaquín Terrazas la inteligencia de Hu. Hu permitía que la mitad de sus guerreros tomaran y la mitad de los guerreros vigilaba, de tal forma que en esa ocasión, aunque les ofrecieron bebidas y algunas colchas y comida, y nomás permitió que la mitad tomara y los demás no. De tal forma que esa emboscada que le prepara Joaquín Terrazas, los vigilantes ven el movimiento que hacen los rifleros de Terrazas y de Mato Ortiz, y lo que hacen es que huyen. Sí atrapan algunas mujeres y niños, más no guerreros. Entonces eso le provoca mucha ira a Hu, y al siguiente día temprano va y los busca al campamento ahí donde iba a pactar la paz, y le dice a Joaquín, Joaquín, tú flaco, traicionero. O sea, unas palabras muy penetrantes, pero sobre todo muy ofensivas. Pero Joaquín Terrazas no hizo nada y traía armas, ¿sí? Entonces al gordo Mato Ortiz le dijo: y para ti, gordo, para ti no flecha, no lanza, no bala, no cuchillo, para ti lumbre. Echó a andar su caballo y se fue. Eso fue a principios del 82. Y precisamente el 13 de septiembre de 1882 le dicen a Juan Mato Ortiz, al gordo Mato Ortiz, que unos indios le acababan de robar unas vacas y que andaban allá para el puerto del Chocolate. Estamos hablando ya de Galeana. Está el pueblo de Galeana y a unos 3 kilómetros está San Joaquín. Juan Mato Ortiz estaba en San Joaquín, y va uno y le dice: oye, gordo, pues se robaron tus vacas unos indios. Y le dice: pero sabes que no te vayas, porque Joaquín Terrazas dijo que no saliéramos hasta que llegara él con los refuerzos. Entonces dijo: no, ni madre. Él se vino cabalgando hasta Galeana. Allí en Galeana juntó a 20 de sus rifleros y les dijo: ¿saben qué? Acaba de pasar esto. Y le volvieron a repetir que no nos vayamos. Dejó la instrucción Joaquín Terrazas hace una semana cuando se fue. Dice: no. Y les dijo esto, también está registrado, es histórico. Les dijo: al que se le hayan olvidado las enaguas, vaya con su mujer a su casa y póngaselas, ya quédense. Se montó a su caballo y se fue. Y claro que en ese tiempo ofender a un ranchero de que tiene miedo, que se vaya a la casa a esconderse en las enaguas de la esposa, claro que era algo muy ofensivo. Y claro que se fueron los 20 de sus rifleros siguiéndolo, y son aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de Galeana a lo que es el puerto del Chocolate. El puerto del Chocolate era una área en donde los indios apaches paraban a las diligencias. Era parte del camino real, en donde los paraban y les pedían un tributo, y regularmente les daban chocolates principalmente. No les daban cigarros o les daban comida,
o un arma, algo les daban. Entonces, aunque también un puerto es en donde se unen dos lomas, dos cerros. Ahí en donde se unen, eso es denominado el puerto. Y entonces, total, llegan los 21 jinetes, o sea, Mata Ortiz con sus 20 rifleros, y ahí los están esperando los apaches. Matan a los 20 rifleros y dan la instrucción de que a Mata Ortiz lo quiere vivo. Efectivamente, se le acaban las balas, claro que mueren algunos guerreros, pero al último lo agarran a él. Y ahí en el puerto del Chocolate lo amarran a una llanta de diligencia, de las muchas que se quedaban por ahí, y en una lumbre previamente atizada, prendida, lo ponen de cabeza y lo tateman de cabeza hasta los pies. O sea, queda totalmente quemado, chamuscado, y esa es la historia de lo que sucede con Juan Mata Ortiz. Quiero recordarles que los indios veían lo cruel que era Mata Ortiz. Mata Ortiz, uno de sus deportes favoritos era que agarraba águilas, aguilillas, halcones, les amarraba de una de las patas, agarraba un trapo y lo llenaba de queroseno, lo que es el petróleo, o combustóleo, o gasolina, para mejor entendimiento. Y los agarraba, los preparaba. Eso lo hacía ya ya en la noche, lo agarraba el aguililla, le prendía al trapo ese que le amarraba en las patas y lo echaba a volar. Entonces se veía muy bonito en el cielo cómo iba luzando, cómo se iba quemando el trapo que les amarraba a las águilas, hasta que se les quemaba el cuerpo, las patas y las alas. Entonces eso, los indios que veneraban mucho pues eran naturalistas, lógicamente eso lo veían con estupor, y lo veían de tal forma que siempre Juan Mata Ortiz estaba en sus planes de ellos cobrar esa venganza. Muchas gracias por escucharme.